Iglesia Cristiana de la Verdad presenta su programa La Verdad escrita por Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Verdad escrita por Dios. Y ahora con ustedes su pastor Enrique Rico. Bienvenidos. Es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la verdad. Ya lo tenemos, sí. Entonces dice San Mateo 10:28 de la siguiente manera. Espero que todos lo tengan ahí para leer. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a observar y vamos a mirar la enseñanza que el Señor nos está dando. Dice el Señor que no tengas temor de los que matan, ¿qué? El cuerpo, porque el alma no pueden matar. Y dice el Señor, es bueno tener temor ¿de quién? Del que puede, ¿qué? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si yo le pregunto a Mariana, ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Oh Jesús. De hacerlo. Ajá, de juzgar. Correcto. Entonces, según la respuesta que nos da nuestra hermana, entonces hay que tenerle temores a Él, ¿cierto? A Jesús. Porque Jesús es el que tiene la autoridad de parte del Padre para arrojar al infierno, para echar al lago de fuego, para echar a ese lugar de tormento. En algunos textos bíblicos dice lago de fuego, en otros textos bíblicos dice infierno, en otros textos bíblicos dice echarlo en las tinieblas de afuera, en fin, pero todo eso se reúne en ir a la condenación, ¿sí? Yo creo que es algo que ustedes ya conocen muy bien, pero con todo y todo lo voy a repetir, es que el Señor siempre nos muestra, bíblicamente hablando, nos muestra dos caminos, el camino de salvación y el camino de condenación. Son dos caminos que el Señor nos muestra. Entonces nosotros tenemos que llegar y mirar, primero, o sea que existen dos caminos, sí. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Colocan los dos caminos. Está también el camino de Lázaro y el rico. Lázaro sube al seno de Abraham, que quiere decir a la salvación. Y el rico va al Seol, o sepultura, o también infierno. Y resulta que desde allá comienza con su tormento. Dice que él estando atormentado en esas llamas. ¿Qué quiere decir? Que siempre la Biblia nos muestra dos caminos. Dos caminos. ¿El camino de qué? Salvación, y el camino de condenación. Y el Señor nos está diciendo aquí que el Señor Jesús es el que tiene ese poder de arrojar al infierno, pero que le tengamos temor a Él. Voy a volverlo a leer, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Entonces es mejor que nosotros no le tengamos miedo al hombre, porque el hombre puede destruir nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dice, yo puedo destruir el alma y el cuerpo. El hombre no puede sino solamente destruir eso, el cuerpo. Pero el Señor Jesucristo puede destruir el alma y el cuerpo. Entonces, imagínense, ¿y destruir qué quiere decir? En este caso es que sería arrojado el alma y el cuerpo al infierno. ¿Sí me escucharon bien? El alma y el cuerpo serían arrojados al infierno. Entonces dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque el alma sí no pueden matar, porque el alma es eterna, el alma es para siempre. Entonces dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Hay que tenerle temor a Él. Amén. Nosotros ya hemos aprendido que el Señor Jesucristo es el que va a escoger. Él llama
a sus ovejas y las coloca ¿a qué lado? A su derecha. Y los otros los coloca a la izquierda. A los de la izquierda, ¿qué les dice? Malditos apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, ¿cierto? Y a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Cuántos quieren estar a la derecha? Eso es una bendición, ¿cierto? Entonces hay que mirar y observar que la salvación que el Señor nos está mostrando es maravillosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser de las ovejas del Señor. Una oveja es obediente, una oveja es la que ayuda en todo, porque es que voy a explicarle cómo así que una oveja ayuda en todo. Pues sencillamente el que tiene la ovejita se sustenta de la lana, se sustenta de la comida de ella, de su carnecita y de su leche. Mejor dicho, tiene una gran bendición esa persona. Nosotros estamos hablando, yo como pastor, pues yo predico y les llevo el mensaje a ustedes y les traigo la palabra de Dios y todo eso. Pero a mí me encanta que ustedes sean ovejas del Señor, porque lo contrario son lobos rapaces y aquí no hay lobos rapaces, aquí lo que hay es ovejas del Señor. Que hemos venido ¿a qué? A adorar y a glorificar y a exaltar y a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y quiero decirle que nosotros somos ovejas del Señor, que usted y yo, nosotros todos, vamos a estar entonces a la fiesta del Señor y el Señor nos va a decir ¿qué? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los malos, a los que están a su diestra, a su siniestra, entonces el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. A Él es el que tenemos que tener temor. Tenerle temor al Señor Jesucristo quiere decir que si vamos a pecar, no porque el Señor nos corrige, no porque el Señor nos condena, no porque el Señor nos arroja a la condenación del infierno. Entonces no pecamos por temor a ofender al Señor y pues lógicamente que si lo ofendemos pues vamos a ser arrojados al lago de ¿qué? De fuego. Bueno, quedamos claros con esto, ¿cierto? ¿Quién es el que arroja al infierno? El Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la otra parte. El versículo 34 dice de la siguiente manera. Esta es la segunda enseñanza. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, aquí nos detenemos un poquito. ¿Cómo así que el Señor no ha venido a traer paz? Si ciertamente el Señor Jesucristo a nosotros nos ha enseñado que Él es el Dios de paz y que Él nos brinda a nosotros paz y que Él quiere traernos paz. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a traer ¿qué? Yo no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. Entonces vamos a mirar por qué dice el Señor esto. Amén. Porque he venido para poner en disensión. ¿Cómo sería la palabra disensión? En división, en pleito, contienda. ¿Cómo así que el Señor vino a hacer eso? Vamos a volverlo a leer. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Oiga, ¿cómo así que el Señor ha venido a que yo tenga una disensión con mi papá? ¿Cómo así que el Señor ha venido para que yo esté dividido con mi padre? O con la madre, o con el hermano, o con la hermana. Vamos a mirarlo otra vez. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra. Y los enemigos del hombre serán, Dios mío, aquí se pone más complicada, de que la familia de uno va a ser la enemiga. ¿Cómo así? Si la Biblia enseña es que el Señor quiere es que nos amemos los unos a los otros. Que la Biblia dice que yo debo de amar a mi padre y mi padre debe de amarme a mí, ¿cierto? Pero resulta que la explicación es la siguiente. Es que por causa del pecado de la familia, por causa de que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo en una casa, va a empezar a presentarse división, va a haber disensión, va a haber pleito. ¿Y por qué va a haber pleito? Porque Cristo Jesús
trae una doctrina, una enseñanza, donde primero nos enseña que no debemos de emborracharnos, que no debemos de ser chismosos, etcétera. Y entonces Dios comienza a hablarnos a nosotros y comienza a suceder algo sobrenatural. ¿Qué pasa? Que la persona, el familiar mío, sea mi papá o sea la mamá o sea el quien sea, va a querer que yo tome cerveza con él y yo no voy a tomar cerveza con él. Entonces empezamos una división, una disensión. Que no, que es que yo quiero hacer así, yo quiero ir donde Julano y quiero tomarme unos tragos y quiero bailar. No, señor, porque aquí no se permite esto en el hogar. No, pero es que no sé qué, se va a presentar ¿qué? Disensión. Y el Señor ha dicho, no he venido a traer paz. Cuando el Señor dice, no he venido a traer paz, no quiere decir de que usted no tenga la paz que Cristo nos ha brindado y que nosotros tenemos la paz que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor está diciendo es que por causa de su enseñanza, por causa de que hoy en día el Señor nos dice que ya nosotros no debemos de salir a bailar y en discotecas, etcétera, sino que no debemos de hacerlo así, sino que debemos de adorar al Señor, de exaltar al Señor, entonces no nos gusta. No, pero si yo no he de ir a bailar, si yo no he de ir a tomar, entonces no, yo no voy allá le prohíben a uno todo. Entonces comienza a ver la disensión, comienza a ver la división. Y asimismo, en doctrina, en todas las doctrinas, siempre hay una situación en la que se tiene que presentar una división, una disensión. La persona que dice que puede reunir todas las religiones y hacer de ella una nomás, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor es el que enseña que Él, por causa de su doctrina, causa ¿qué? División. Por eso los que son idólatras no pueden aceptar nuestra doctrina, porque al presentar esta doctrina de no idolatría, se presenta disensión. Y así seguimos mirando. Versículo ¿qué? El 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, aquí está la cuestión, es que no debemos de amar al padre o a la madre más que a Cristo. Aquí está la explicación, más. Usted si ama a su padre y a su madre, está bien. Pero si su padre o su madre le prohíbe buscar de Cristo, buscar de Dios, si su padre o su madre los lleva a la embriaguez, los lleva al adulterio, a la fornicación, ustedes dicen, no, yo he recibido enseñanza de Dios que no debo emborracharme, que no debo de hacer lo malo, por tanto se para la persona, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se para en la raya y dice, yo voy a obedecer a Dios. De esta manera no le hace caso a su papá ni a su mamá, que lo está invitando a un bazar, que lo está invitando a una discoteca, que lo está invitando a cualquier lugar malo, sino que dice, no voy a ir por allá. ¿Qué está haciendo? Está aborreciendo a su papá, está aborreciendo a su mamá, pero porque quiere obedecer a Dios. Y cuando deseamos obedecer a Dios y rechazamos a nuestros padres, a nuestros hijos, estamos en la bendición de Dios. Espero que me estén prestando bien atención. ¿Sabe por qué? Porque han habido casos en los que dicen, si ese pastor predica más mal, ¿cómo así que tenemos que aborrecer a los padres? ¿Cómo así que no sé qué? Sí. Y a veces porque no me entendieron la predicación o la enseñanza. Por eso pregunto y digo, ¿sí me están entendiendo? Amén. Dice el versículo 38. Pero todavía no hemos terminado el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es que. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es tomar la cruz y seguir en pos de Cristo? El Señor Jesucristo, Él tomó su cruz, quiere decir que Él estuvo dispuesto a entregarse en sacrificio por todos nosotros. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregarnos en sacrificio por causa del evangelio del reino de Dios. Entonces tenemos que tomar nuestra cruz e ir en pos del Señor. Una persona que toma la cruz y va en pos de Cristo, no es la persona que hace un palo cruzado y se lo echa encima y se va. No, se está refiriendo a que está dispuesto a sacrificarse por causa del evangelio, por causa de Cristo el Señor.
¿Sí me entendieron? En una palabra, cumplen allí lo que el Señor Jesucristo dijo, que el que no aborreciere aún su propia vida, no puede ser el discípulo del Señor. Sí estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿sí tenemos que aborrecer a los padres? Cuando sirven de tropiezo, sí. Cuando nos impiden buscar de Dios, no solamente a los padres, sino también a los hijos. Si los hijos nos sirven a nosotros de tropiezo, hay que aborrecerlos. Y esa doctrina que nos enseña el Señor, no la quiere conocer la humanidad, no quiere conocerla los hombres, no quiere conocerla la gente. Porque ¿cómo así que tengo que aborrecer a los hijos? Sí, cuando los hijos nos quieren llevar a nosotros a las cosas malas. Yo he conocido casos donde la hija le dice a la mamá, no mamá, camine, vamos, que allí llegó Julana de tal, que ella sabe, ella invoca a los espíritus, ella tiene espíritu de adivinación, camine que ella nos hace este favorcito. Y resulta que esa hija o ese hijo le está sirviendo de tropiezo a los padres, porque los está llevando a la brujería. Y en ese caso tiene que aborrecer a ese hijo. Y si es al contrario, que los padres llevan a los hijos a esa brujería, a esa hechicería, tienen que aborrecer a los padres. ¿Por qué? Porque aborrecer quiere decir no seguir sus acciones. No quiere decir aborrecer de, uy, qué fastidio con este papá. No, sino es aborrecerlos porque no aceptamos sus malas acciones, sus malos obrares, su mal obrar, sino que estamos buscando el agradar más en la gloria y la presencia del Dios del cielo. Hemos presentado su programa, La Verdad Escrita por Dios. La Verdad Escrita por Dios, un programa realizado por la Iglesia Cristiana de la Verdad. Le invitamos a nuestras reuniones los miércoles 7 de la noche, todos los viernes 7 de la noche, los sábados 5 de la tarde estudio bíblico y todos los domingos desde las 10 de la mañana reunión familiar, carrera 24, 4105 Sur, Barrio Quiroga. Información al celular 311-295-5266. Soluciona tus problemas y cansado estás de buscar. No te apures, no te canses, ya no busques.